presento a Mario Guajardo. El trabajo actual de Mario se centra en el aprendizaje automático aplicado en el grupo de investigación Ray Kurzweil de Google AI, donde están encontrando nuevas formas de utilizar el aprendizaje profundo para modelar el lenguaje y las conversaciones como Smart Reply y Smart Compose. También se centra en la inteligencia artificial para el bienestar social y los esfuerzos de equidad de aprendizaje automático. Más recientemente se ha centrado en fortalecer el ecosistema de IA en América Latina como asesor de Machine Learning para Google Launchpad Accelerator en México, así como asesor de Machine Learning para AI Impact Challenge de Google. También se enfoca en divulgar el People Plus AI Guidebook en Latinoamérica, un marco que ayuda a desarrollar productos de IA centrados en el ser humano. Adelante, Mario. Gracias, Ricardo. Y pues hola a todos y todas nuevamente. Un gusto estar virtualmente con ustedes. Como mencionaba a mis colegas, nos hubiese encantado estar con ustedes físicamente, pero por causa de fuerza mayor, como ya sabrán, no pudimos estar por allá. Pero dentro de todo nos da gusto haber podido hacer este enlace a través de la tecnología. Y esta es la última charla del día. Sé que todas y todas andamos cansados. Ha sido un día largo y nutrido. Voy a tratar de quizá hacerlo un poco más breve y dejar un espacio para preguntas y respuestas. También otra parte que voy a hablar un poco más sobre mi contexto y la carrera que he tenido en Google, pero la razón por la cual se los comparto, por ahí aparece mi correo electrónico. Si alguno de estos proyectos por ahí ustedes están trabajando en alguna comunidad en México y creen que haya una intersección, por favor no duden en contactarme. Entonces, más que nada es como dar un poquito de visibilidad a varios esfuerzos en los cuales hemos estado trabajando, que a veces unos son más técnicos que otros, pero que el punto en común es el impacto en la sociedad de la inteligencia artificial, y que de alguna forma esta charla la diseñamos que no fuera una charla tan técnica. De hecho, parte de la razón por la que estamos concluyendo con esta charla es para complementar lo que mis colegas han compartido el día de hoy, y es como resumiendo, a lo mejor de lo que ellos hablaron fueron de varias técnicas con las cuales construimos modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, Montse hablaba de la parte robótica, Benja de la parte de entender los componentes químicos y demás. Esta parte trata de, una vez que tengamos un modelo resuelto, cómo lo integramos en algún producto, cómo resolvemos una necesidad. Entonces tiene varios componentes de los cuales voy a hablar. La otra es qué voces sumamos a la conversación. Si bien el día de hoy la conferencia tenía un sesgo técnico porque así se diseñó, creemos que las voces para generar productos incluyentes no es suficiente solo tener voces técnicas. Entonces la idea de esta charla es darle un poco de difusión al cómo tener conversaciones interdisciplinarias a la hora de diseñar productos. Pero para empezar les voy a contar un poquito sobre mí, como les platicaba, para darles un poco de contexto. Esta es la carrera que he tenido en Google por los últimos 11 años y me ha tocado, como decíamos en el panel, mi entrenamiento no fue en inteligencia artificial. De hecho, trabajé mucho en infraestructura, en redes, en la parte del motor de búsqueda, inclusive en la aplicación de Waze. Y antes de eso, como comentaba en el panel, soy tamaulipeco, crecido en la frontera, fui uno de los cebetis. Como decían por ahí, crucé el charco. De hecho, yo viví mucho tiempo en lo que viene siendo en la frontera, cruzándola todos los días para estudiar en Texas, y regresaba a vivir con mis padres en México. De hecho, si tienen preguntas sobre esto, al final podemos platicar. El día de hoy me voy a enfocar en los últimos 3 años, que ha sido mi transición hacia, yo lo describiría como la parte de inteligencia artificial aplicada, que es la intersección entre la investigación de punta, digamos, tipo lo que Montse está haciendo, y cómo lo podemos integrar para resolver ciertas soluciones en nuestros usuarios finales. Una de ellas, en el equipo en el que yo trabajo, que de hecho Gustavo, que moderó el panel, también estamos en conjunto. Nosotros desarrollamos los modelos de entendimiento del lenguaje para aplicaciones como Smart Reply para la aplicación de correo electrónico de Gmail. Liberamos mucho de la información y de la ciencia básica con las cuales desarrollamos estos modelos. Entonces los invitamos a que busquen estos tipos de artículos de investigación en los cuales describimos las arquitecturas.
si tienen curiosidad intelectual en la parte más como de arquitectura de redes. Lo que estamos trabajando en nuestro equipo también, o en general entre Google AI, empujando los límites de entendimiento del lenguaje, es lo que le llamamos el Smart Compose, que estoy seguro algunas y algunos de ustedes ya habrán por ahí probado. Estamos en fase de prueba. También lo que hacemos, liberamos mucho de estos modelos, como sabrán, para construir aplicaciones de inteligencia artificial y para poder democratizarla es necesario democratizar los ingredientes detrás de ella. Entonces, los 4 componentes, como ya sabemos, para construir aplicaciones en base a Machine Learning son los algoritmos, los datos, el poder de cómputo y el expertise. Entonces, hace casi ya poco más de 2 años se lanzó una plataforma que se llama el repositorio Hub de TensorFlow, donde damos modelos preentrenados. Y el equipo de Gustavo y su servidor lanzamos un modelo. De hecho, mucha de la investigación básica que Gustavo lleva es desarrollar arquitecturas de modelos multiidiomas. Entonces, el año pasado lanzamos un modelo en la plataforma de TensorFlow Hub totalmente abierto, liberado, es gratis, que entiende varios idiomas, entre ellos los 3 principales de América, del continente americano, como es el inglés, el español y el portugués, entre otros. Entonces, como ven aquí en la ilustración, entre más oscuro sea el cuadricular, quiere decir que ambas oraciones son relevantes sin tener que entrenarlos o meterles ninguna regla. Entonces, en el caso de, por ejemplo, los cachorros son agradables, hace una activación muy semánticamente relevante con su equivalente en inglés de puppies are nice, y funciona como para palabras, oraciones medianas, oraciones largas. Y también tenemos un artículo de difusión. El otro ingrediente, como le mencionaba, son los datos. Unos colegas y yo publicamos otro artículo de difusión enfocado a desarrolladoras y desarrolladores que tiene que ver con los sesgos que se encuentran en los datos de entrenamiento. Montse nos decía en el panel que el 80% del trabajo es limpiar y balancear los datos. Eso es a lo que ella se refería. Los datos, cuando uno los agarra así en masa, digamos, de la web o de otros repositorios, no están balanceados, tienen lo que le llaman un sesgo de reporte. O sea, el ejemplo es, si uno busca la palabra parpadear, aparece probablemente menos frecuente que la palabra, no sé, asesinar, ¿no? Y eso quiere decir simple y sencillamente más porque en la web quizás se habla más de asesinatos o de noticias que causan interés que de eventos tan frecuentes como parpadear varias veces por segundo, ¿no? Entonces, esos datos no se limpian por sí solos ni se balancean y tratamos de publicar un artículo de difusión de cómo ayudar a desarrolladoras y desarrolladores a abordar ese tipo de cuestionamientos. Y en el caso de nosotros, lo publicamos en el contexto de aplicaciones de tipo Smart Reply. Otro ejemplo en el que he estado colaborando es lo que le llaman el esfuerzo de la inteligencia artificial para el bienestar social. En Google lanzamos el año pasado un reto, un desafío mundial, donde invitamos a organizaciones a nivel global a postular proyectos que ayudaban a la sociedad usando la inteligencia artificial. Y de ellos escogimos 20 proyectos globales que incluyen todas estas áreas que aquí se describe, como son empoderamiento económico, inclusión y equidad, conservación del ambiente, salud, educación, entre otros. Y se preguntarán, oye, Mario, ¿de Latinoamérica qué salió? ¿A quiénes seleccionaron? Seleccionamos a 2 proyectos. Uno de ellos está basado en Colombia y es el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y ellos lo que ellos usan el aprendizaje automatizado a través de imágenes satelitales para detectar la minería ilegal. Y otro de los proyectos que quiero resaltar es de Brasil. Es un equipo que se llama HandTalk, como que la mano hable, y ellos usan la inteligencia artificial para proveer de traducciones automáticas de lenguaje a señas portugués localizado a Brasil para las personas que tienen dificultad de hablar y de escuchar. Entonces, eso es uno de los proyectos. Otro proyecto, ya para concluir esta parte de la introducción personal, es que he estado muy involucrado en los últimos meses, a partir del año pasado principalmente, en tratar de tener presencia en Latinoamérica en varios proyectos. Por ejemplo, La Tostada surgió de un esfuerzo de varios organizadores que nos tuvimos la oportunidad de coincidir en México, en RIA, que es una de las conferencias de IA, donde, por ejemplo, Benjamín, que habló, es uno de los coorganizadores.
describían en la introducción cuando me presentaron, he tenido la oportunidad de trabajar con el equipo de aceleración de startups de Latinoamérica. Por ejemplo, el año pasado trabajamos con 20 startups de México, Chile, Colombia, Argentina, El Salvador y varias en Estados Unidos que trabajan con el mercado latino. Y lo que tratamos de darles fueron las mejores prácticas dentro de Google, desde tecnología, procesos, cultura, de cómo acelerar sus negocios. Por ejemplo, aquí en la foto del medio vienen dos fundadoras, Rosa y Juliana, una mexicana y colombiana, que son fundadoras de una startup muy fuerte que se llama EnvioClick, y es una, por ejemplo, de los startups que aceleramos del grupo de Google for Startups. Se llama Launchpad, ahora es Google for Startups. Entonces, esto es para sintetizar. Si alguno de esos proyectos les interesan o quieren seguir abordando, tiene mi correo, al final va a volver a aparecer. Con gusto poder tener conversaciones, y es parte del objetivo de este tipo de conferencias, hacer ese tipo de nexos. Bueno, ahora vamos a empezar lo que es el taller en sí. Déjenme tomar un poquito de agua. En esta parte, lo que me gustaría como dar un preámbulo del que daba al inicio, parte de la razón por la que creamos este contenido es porque nos dimos cuenta de que en Google llevábamos ya varios años creando aplicaciones de tecnología, y unos cuantos de ellos tenían que ver con usar la inteligencia artificial como un componente clave del producto, ¿no? Smart Reply, el ejemplo que les di es uno de ellos, pero hay muchísimos, ¿no? El traductor de Google, el motor de búsqueda, o sea, casi no hay producto hoy en día que ustedes usen día a día que no tenga la inteligencia artificial de fondo. Entonces, lo que hicimos fue, de alguna forma, hacer una antología y juntarnos y ver cuáles eran los patrones en común cuando las cosas nos salían bien, o sea, cuáles fueron las variables predictivas que hicieron que ese proyecto fuera exitoso. Y también cometimos errores, y cuando cometimos esos errores, cuáles fueron los factores que hicieron la diferencia. Entonces, esta charla va como en ese tono. O sea, vamos a hablar de cosas de inteligencia artificial, pero no vamos a hablar, por ejemplo, de arquitectura, sino lo que vamos a hacer es como complementando las otras charlas. Vamos a entender más la parte de usuario, la parte más de producto, la parte más de necesidades. ¿Cuál es el rol de AI? ¿Tenemos que usar siempre AI para todo, como se mencionaba en el panel, o no? Aquí vamos a entrar un poquito más a detalle y vamos a darle un poquito de estructura a la conversación para tener un lenguaje en común. Y hablando de lenguaje, esta parte no es un curso sobre AI ni Machine Learning, simplemente presentar un par de vocabularios, de nociones de vocabulario. Entonces, en este caso, cuando yo diga AI o IA o Machine Learning o Deep Learning, vamos a asumir que es lo mismo. No es lo mismo. Quizá la forma de resumirlo es usando datos estadísticos para hacer predicciones probabilísticas sobre una decisión que queremos automatizar, ¿no? Entonces, le voy a llamar AI o Machine Learning, pero vamos a relajar los términos un poquito para no enfocarnos tanto en la parte técnica, sino en las implicancias alrededor de la tecnología. La segunda parte, por ejemplo, Montserrat habló de Deep Learning con Reinforcement Learning, y mis colegas dieron otros conceptos. En mi caso, vamos a simplificar un poco más el vocabulario y vamos solo a hablar, por ejemplo, de Machine Learning en el contexto que tiene que ver aprender patrones de los datos y generar un modelo estadístico. O sea, esto no es todo el universo, hay muchas cosas más, hay otras cosas como, por ejemplo, hacer clustering o conjuntos, lo que habló Monse de Reinforcement Learning. Esto no quiere decir que sea el todo, sino queremos agarrar un concepto representativo para tener estas conversaciones. Y por último, entrando en definiciones, vamos a hablar de un modelo muy común, supervisado. Por ejemplo, en este caso es una abstracción de un modelo de reconocimiento de imágenes. Y la parte que vamos a enfatizar es, dada una imagen, en este caso, dada un párrafo, tenemos un modelo que hemos construido. Lo relevante es que vamos a generar a partir de ese modelo una predicción. Y lo que quiero enfatizar es que esta predicción es probabilística, ¿no? Y es la parte donde nos vamos a adentrar de cuáles son las limitancias de los modelos probabilísticos. Van a cometer errores, cómo le vamos a hacer cuando cometan errores y cuál es nuestro plan de contingencia. Entonces, para los que vienen de la parte de ciencia de datos y de Machine Learning, los invito a que tengan un poquito de paciencia de que vamos a simplificar el lenguaje, y a las y los que nos acompañan de otras disciplinas, como pueden ser arquitectura, medicina, cualquier disciplina, inclusive en roles como gerentes y gerentes de producto, product managers, gente que viene de experiencia de usuario, también los vamos a invitar a que se sumen a esta conversación que queremos tener.
La parte donde voy a empezar una vez que hemos definido el vocabulario voy resaltando un par de conceptos que para nosotros creemos son los que hacen la diferencia a la hora de diseñar un producto. Y uno de ellos tiene que ver con qué tanto tenemos en juego. Entonces, en esta visualización lo que observamos es un sistema que usa AI para darte recomendaciones de música, ¿sí? Entonces, va a cometer errores. Por ejemplo, a mí me gusta Pepe Aguilar y a lo mejor en su momento me va a dar una recomendación sobre Chente, ¿no? Y a lo mejor se parece, son rancheras, pero hay cierta sutileza y yo diría hasta cierto punto un subgénero, ¿no? Entonces, puede cometer un error la aplicación que recomienda música, pero no es el fin del mundo si comete un error. Entonces, el primer punto es qué tanto está en juego. Contrarrestemos eso con un sistema que a lo mejor técnicamente sea muy similar, a lo mejor es una red neural que los bits y los bytes son muy parecidos, pero hay mucho más en juego y en este caso tiene que ver con un carro autónomo. Entonces, el primer punto que quiero enfatizar es qué tanto está en juego. Y dependiendo qué tanto está en juego, es el, digamos, el acercamiento o la estrategia que vamos a tener. Otro punto que quiero enfatizar que tiene que ver con la interacción humano-computadora o Human-Computer Interaction, y en este caso en una extensión que tiene que ver humano-computadora con un sistema de AI, tiene que ver con quienes tienen la responsabilidad de las decisiones. Se ha hablado anteriormente que los sistemas de Deep Learning, por ejemplo, son una caja negra. En el caso de Monse, de robótica, de alguna forma es un vehículo autónomo. Entonces, a veces hay una distinción que de alguna forma se le atribuye la responsabilidad a una caja negra. Lo que queremos resaltar aquí es, vamos a ver el proceso general por el cual se construye un producto basado en Machine Learning y lo que vamos a enfatizar en estos puntos, quiénes son los que toman las decisiones. Y la invitación va a ser que al final de cuentas no va a ser la máquina, si no somos nosotros. Para ilustrar eso, si vemos la primera parte a la izquierda, son los modelos, la parte del modelaje donde empezamos a recolectar los datos de entrenamiento. Después empezamos a construir un modelo con las métricas de evaluación. Y por último, lanzamos, digamos, en producción o en el campo ese modelo que hemos construido. Pero la primera parte es que si nos damos cuenta, nosotros somos los que escogimos esos datos de entrenamiento. Por ejemplo, Alejandro en la mañana nos hablaba de errores de exclusión y de inclusión. Este es un ejemplo donde nosotros como personas que estamos desarrollando la tecnología, podemos o no escoger esos datos de entrenamiento, ¿no? Nos hablaba Monse del 80 y 20% del esfuerzo, que el 80 muchas veces es en balancearlo, ¿sí? El otro punto también es que nosotros somos los que escogemos esas métricas de evaluación, ¿no? El modelo va a seguir el incentivo o la recompensa, por ejemplo, de la que nos hablaba Monse, que nosotros le demos. Entonces, nosotros definimos esas métricas. Y por último, nosotros somos los que estamos, de alguna manera, afectados por los resultados que genere este modelo basado en esas métricas con esos datos que se obtuvieron. Entonces, aquí voy a hacer una pausa para dar como un poco del contexto histórico de cómo empezó esta iniciativa. En Google, hace unos años, decidimos crear un grupo de investigación interdisciplinario que se llama el equipo de investigación People AI Research. Y la idea era sumarle diferentes roles y diferentes diversidad de talentos. Obvio, habíamos muchas personas en parte de este equipo que trabajamos desarrollando modelos de AI, pero queríamos complementarlos con expertas y expertos en interacción humano-computadora, en partes de filosofía, ética, ciencias sociales y crear una iniciativa interdisciplinaria de tal forma que estuviéramos mejor preparados para construir este tipo de aplicaciones. De este grupo gestó un marco que es el del que hoy les voy a hablar, que tiene que ver en cómo diseñar productos basados en inteligencia artificial. Y esto fue el resultado de alrededor de 100 Googlers que nos juntamos, que veníamos de diferentes lados de la compañía y que tratábamos de entender, como les platicaba hace rato, o sea, por qué funcionó algo bien en la aplicación de Google Fotos o en Waymo o en Gmail o en la parte de Medical Brain o todas las áreas alrededor de la compañía que teníamos. Y de ahí, de esa gestación, surgió este framework que hemos liberado, que está totalmente disponible en línea. De hecho, al final les voy a pasar la liga.
y consiste en 6 capítulos. La forma que hemos como de alguna forma ordenado este material no es tanto secuencial, sino que son puntos muy específicos que nosotros creemos son los más relevantes, sobre los cuales es importante que grupos de trabajo se sienten alrededor de ellos y tengan conversaciones intensas, pero que al final sean las conversaciones que lleven al éxito del producto. En particular, ¿en dónde entra este framework o este marco? Digamos que es un puente. En un lado del puente tenemos lo que viene siendo los principios de AI. Para las y los que no los conozcan, están disponibles en la web. Pero, por ejemplo, decimos, por ejemplo, en Google no vamos a perseguir aplicaciones que perpetúen estereotipos, no vamos a perseguir aplicaciones que cometan daños. Es una guía que sigue evolucionando, que la pueden consultar, pero de que de alguna forma no te da el cómo, te dice más que nada el qué. Digamos, es tipo que digamos, un decálogo. Y por otro lado, tenemos muchísimo material técnico, por ejemplo, de TensorFlow, de ML Toolkit, de aplicaciones o de frameworks que son de muy bajo nivel y que de alguna forma el guidebook viene a conectar ambos mundos. De alguna forma te ayuda a operacionalizar esos principios a la hora de poner Machine Learning en práctica para construir productos donde al final el usuario o su necesidad sea lo que tratamos de resolver. Entonces, estos son los 6 capítulos que tienen que ver, primero que nada, con entender al usuario y sus necesidades y cómo definir éxito, que no es nada trivial, cómo recolectar los datos, cómo generar una estrategia de evaluación y de recolección. Otro de los capítulos muy interesantes del cual voy a hablar hoy tiene que ver con la parte de explainability and trust, que tiene que ver cómo le explicamos al usuario lo que estamos haciendo y cómo calibramos su confianza. Entonces, esos son los 3 capítulos de los que voy a hablar hoy. Hay otros 3 capítulos que no voy a hablar, pero que están disponibles en el guidebook, que tienen que ver con, como les mencionaba hace rato, estos modelos van a fallar. Entonces, ¿cómo podemos fallar de una forma que mitigue el impacto de esas fallas? También como usuarios tenemos muchos modelos mentales. No sé si han visto esos memes que dicen nail it, ¿no? Que cocinas unas galletas y te salen bien mal. Entonces, tenemos un modelo mental de cómo esperamos que algo funcionara. El capítulo ese nos da muchos lineamientos de cómo abordar ese tipo de temas. Y por último, como sabrán, muchas veces el secret sauce o la receta secreta de muchos de estos sistemas es reusar los datos que se generan a través de estas plataformas para reentrenar a los modelos. Entonces, hay todo un capítulo que tiene que ver con esta retroalimentación, tanto cuantitativa de datos estructurados como cualitativa de cómo escuchamos o no a nuestros usuarios y mejoramos en base en la forma en que vamos iterando las diferentes versiones de un producto. Entonces, estos son los 6 capítulos que el guidebook contiene. Como les mencionaba, vamos a hablar de estas 3 primeras fases. Como les digo, no son necesariamente secuenciales, sino el día de hoy es como darles una probadita de lo que van a encontrar en este marco de referencia. Entonces, aquí voy a hacer una pausa. No sé si hay una pregunta por ahí de la audiencia hasta ahorita, antes de entrar en materia en el primer capítulo. Creo que por ahora no, Mario. Bueno, empecemos con el primer capítulo que tiene que ver con identificar cuál es el usuario y la necesidad, ¿sí? Y después vamos a seguir con traducir y explicar. Entonces, ¿a qué nos referimos si la inteligencia artificial provee un valor único? Aquí hay varios ciertos lineamientos de los cuales partimos que les voy a dar como una idea muy general. Una de ellas tiene que ver con identificar si tenemos un patrón de conducta asociado a la necesidad de usuario. Muchas veces hay patrones de conducta que están desalineados de la necesidad de usuario. Otro factor que se escucha fácil, pero no es nada difícil, es definir cuál es la definición, cómo definimos éxito, ¿sí? Valga la redundancia. En muchos de estos sistemas a veces nos enfocamos más como en la tecnología y no tanto en el usuario y su necesidad. Y por último, cuando muchas veces el valor es identificar si esa solución se puede tener más impacto sin siquiera usar IA. Podemos a veces tener un sistema, por ejemplo, cuando Google recién lanzó el sistema que te autocompletaba las búsquedas, muchas personas pensaban que era un sistema pues muy elaborado, pero básicamente era simplemente contar. O sea, cuando alguien buscaba chiles en,
nosotros contábamos que cuántas personas terminaban escribiendo chiles en nogada, ¿no? Y era simplemente contar. Entonces, hay muchas aplicaciones que con estas heurísticas, como otros de mis colegas ya habían aludido, se puede tener ese o mayor impacto que invertir en un sistema muy costoso. Vamos a profundizar un poquito a qué nos referimos con enfocarnos en el usuario y en las necesidades. Como yo les platicaba al inicio, me ha tocado colaborar con muchísimas organizaciones desde las asociaciones que escogimos para el Desafío Mundial de Impacto Social, como las startups de Google for Startups, conferencias, comunidades, talleres, escuelas, en muchísimos lugares. Pero si uno dijera así como dicen por ahí, 100 mexicanos dijeron, diría el programa, y uno pregunta, la mayoría de las personas, quizá por la novedad o porque está muy presente en la prensa el sistema, en los temas de inteligencia artificial, casi siempre viene una narrativa como, ¿para qué puedo usar AI? O tengo muchos datos, ¿cómo le saco jugo? O alguna versión de esa narrativa. Y lo que tratamos nosotros de hacer en el guidebook es, ahora sí, darle la vuelta a la tortilla, o en este caso diríamos, pues darle la vuelta a la tostada, ¿verdad? Nada más que pues, si trae crema, pues hay que tener cuidado. Entonces, ¿a qué nos referimos con darle la vuelta a la tostada? Es, en lugar de preguntarnos para qué podemos usar AI, nosotros lo que invitamos a los leyentes de nuestro marco es que la pregunta, y a lo que me refiero leyentes son equipos de trabajo que quieren solucionar algún problema, es que se pregunten, ¿qué quiero resolver? Independientemente de la tecnología, ¿sí? Pensar en las personas, pensar en los usuarios, pensar siquiera si ese problema vale la pena resolver. A veces decimos, oye, tengo una red convolucional de 3 capas con un softmax de no sé qué, no sé cuánto. De hecho, aventé términos al azar, no sé si tengan sentido, pero bueno, se escuchan así muy rebuscados o domingueros. Y dice, oye, ¿qué puedo hacer con eso? ¿No? En este caso, lo que queremos es, hay un problema que valga la pena, y si es un problema importante que vale la pena en un usuario que la necesidad sea relevante o que sea de una prioridad mayor que otros problemas, invitamos que la segunda pregunta sea, bueno, para ese problema relevante, podemos resolverlos de una manera única que solo a través de la inteligencia artificial se puede resolver. Y aquí mucho el valor que el marco da es ayudarle a organizaciones y a proyectos. Damos todo un template y un checklist que hay N formas de no usar AI y tener impacto. Hace rato les mencioné una que era contar, pero hay muchas más que en el guidebook damos. Y por último, queda solo una última, digamos, un último caso donde decimos, bueno, para un problema que vale la pena, para un usuario que es más prioritario, hay ciertos casos donde sí AI hace la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de traducción automática, que queremos conectar personas con diferentes lenguas, hacer eso con reglas o heurísticas es muy distinto. Ahorita que hablaba Monse de la parte de entrenar a los robots y demás, ¿no? Entonces, la idea de este marco es de alguna forma cambiar el paradigma, empezar más en el usuario y en sus necesidades. Vamos a motivar esto con un ejemplo real. Les voy a hablar de un ejemplo de cómo hemos empezado a usar este marco y aterrizarlo en un caso en concreto. En este caso es el caso de la aplicación de vuelos de Google Flights, que como ustedes habrán visto, tiene varias funcionalidades. Y la funcionalidad por la cual que vamos a abordar hoy es esta pequeña ilustración que aparece en el medio, donde te dice, oye, el vuelo va a subir, oye, apúrate a comprarlo, o si no te ha llegado la quincena, espérate que ahorita está abajo, ¿no? Entonces, es esa funcionalidad donde al usuario queremos de alguna forma hacerle ver cuándo debe comprar su vuelo para llevarse la mejor ganga, digamos. Entonces, la primera parte que vamos a ver es si hay un patrón de comportamiento, ¿no? Y en este caso, cuando estudiamos a nuestros usuarios que tratan de comprar vuelos, notamos que un usuario tendía a checar el sitio frecuentemente por varios días. Entonces, como que de alguna forma, manualmente, ellas y ellos estaban de alguna forma llevando esa tarea de forma manual. Entonces, tenemos este patrón de comportamiento y que tenía que ver con la necesidad de cuándo comprar el vuelo. Entonces, la dimensión tiempo de cuándo comprar el vuelo era la palabra relevante. O sea, como usuario, yo sabía que en ciertas fechas los vuelos fluctúan, pero hay un tiempo mágico o hay un tiempo óptimo o subóptimo que es el tiempo relevante en el cual nosotros como plataforma en Google queríamos ayudarle al usuario a resolver esa necesidad. Entonces, la necesidad
era clara. El patrón también era muy claro. Las personas checaban tanto múltiples sitios como en la dimensión tiempo por varias instancias. Entonces, esa era una parte del patrón de conducta. La segunda era la definición de éxito. Entonces, ¿a qué nos referimos con éxito? Y mucho tiene que ver con dos tipos de cosas que me gustaría resaltar. Una tiene que ver con escoger métricas centradas en las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando empezamos a desarrollar modelos, es muy tentador, o productos en general, lo que le llaman las métricas de vanidad. Es decir, quiero optimizar clics o quiero optimizar el número de usuarios. Pero muchas veces esos efectos no están basados en la necesidad del usuario y terminan teniendo efectos secundarios no intencionados, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si son videos y solo optimizaríamos que un video se le diera clic, terminas con videos muy sensacionalistas que llaman la atención, pero que a un largo plazo no genera la necesidad de usuario por la cual vino a tu plataforma. Y el segundo efecto es precisamente estos efectos secundarios por los cuales en la medida que adoptemos métricas basadas en los usuarios y no tanto simplemente como aisladas o de vanidad, eso mitiga la probabilidad de que la necesidad de usuario por la cual se estaba resolviendo se cumpla o no al desarrollar esas soluciones. Ahora me gustaría introducir otro concepto y aquí va a leer un poquito de estadística. Entonces, para las personas que no sean técnicas, no se desesperen tanto. Para las que sean un tanto técnicas, tampoco tengan un poco de paciencia. Pero la segunda parte del guidebook es crear un lenguaje en común. Y a lo que me refiero al lenguaje en común es para que alguien que entrena modelos o alguien que es de ciencia de datos pueda tener una conversación fructífera e intensa con alguien, por ejemplo, que trabaja en experiencia de usuario o es alguna product manager, ¿no? Entonces, uno de esos conceptos que vamos a presentar es una matriz de confusión como las que probablemente vimos en alguna clase anterior, pero le vamos a dar de nuevo vuelta a la tostada para ver esos conceptos de una forma distinta y que tiene que ver con que estos modelos van a meter la pata y lo interesante no es la parte estadística aisladamente, sino en el concepto de qué tanto está en juego y cuál de las distintas formas de meter la pata tiene menos sentido. Entonces, si nos vamos a la aplicación de vuelos, donde la necesidad es cuándo debo comprar el vuelo, vamos a ver que hay varios escenarios. Uno donde el modelo no se equivoca, entonces ahí no hay ningún problema, pero en este caso va a haber dos formas, dos tipos de errores y lo que queremos resaltar que un tipo de error va a ser más grave que el otro y es el tipo de conversación que queremos tener a la hora de planear un proyecto donde decir, miren, este tipo de error para este tipo de caso de uso es el error que queremos minimizar más que el otro. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, en esta ilustración tenemos dos columnas. La parte amarilla que tiene que ver lo que el modelo de predicción piensa, en este caso, si el vuelo va a subir no de precio. Y la parte verde tiene que ver con lo que en la realidad pasó o va a pasar. Entonces, en uno de los casos, cuando el vuelo va a subir y el modelo le atina, no hay problema. Cuando el vuelo no va a subir de precio y el modelo también le atina, no hay problema. Pero hay dos tipos de meter la pata en este contexto. El primero es cuando el vuelo en realidad sube, pero, el vuelo en realidad en la parte verde no sube, pero la parte amarilla, que es el modelo de AI, el modelo como que se asusta, se friquea y te empieza a decir, oye Mario, compra tu vuelo porque va a subir. Si quieres ir a la tostada y quieres llegar, cómpralo porque va a subir. Pero en realidad no subió. Entonces, ¿qué termina? El usuario confía en la plataforma. Vamos a hablar un poquito más adelante de cómo calibrar la confianza. En este caso, el usuario piensa que debe confiar en la plataforma, compra el vuelo y no sé si les ha pasado, la mayoría de nosotros vamos y checamos al día siguiente para ver si nos fue bien, ¿no? Si tuvimos una oferta o no. Entonces, cuando checan al día siguiente, en realidad el vuelo no subió y le confiaron a Google. Y de alguna forma se tuvo un impacto porque la confianza del usuario se diluyó. Entonces, siempre va a haber un impacto, pero el impacto no siempre es el mismo. Y a lo que me refiero, vamos a ver el segundo caso. En este caso, en la parte verde, que es lo que va a pasar en la realidad, el vuelo va a subir. Pero la parte amarilla, que es el modelo de predicción, dice, oye, el vuelo no va a subir. Entonces, ¿qué dice la plataforma? Tú vienes a Google, estás buscando un vuelo y te dice, oye, Mario, espérate, no hay problema, el vuelo no va a subir, espérate a la quincena.
te dice algo que te espere, ¿no? Tú confías, te esperas, te llega la quincena, vas y ¿qué pasa? El vuelo en realidad subió y Google se equivocó. En este caso, el sistema de Google Flights, ¿no? Si se fijan, este impacto, obvio que también se diluyó la confianza, pero no solo la confianza, también se diluyó el bolsillo. Entonces tuvo como un segundo efecto negativo que tuvo que ver con el efecto en el bolsillo. Entonces, si se fijan, la razón por la que presentamos conceptos como la matriz de confusión no es tanto para, digamos, agarrar un libro de estadística y decir cuál es mejor o qué hiperparámetro vamos a optimizar en la red. Eventualmente se va a traducir eso, en qué métrica le damos, en qué hiperparámetro. Pero lo que queremos tener en la conversación en este momento, en esta etapa del proyecto, es que esa persona de ciencia de datos tenga esta conversación con la persona que maneja el proyecto, con la persona de experiencia de usuario, y en conjunto como equipo digan, bueno, de estos dos errores, ¿cuál es el menos impactante? Y no quiere decir siempre que el falso positivo o el falso negativo siempre sea 1. Por ejemplo, para la aplicación de vuelos puede ser 1, pero para la aplicación de recomendación de música a lo mejor es el otro. Entonces, no siempre es el mismo y depende mucho del contexto. Muchos otros problemas, yo entiendo que no es una clasificación binaria, pero hay una extensión de esta ilustración que va a haber ciertos tipos de errores o ciertas cosas por las cuales optimizar, que la invitación es tener esta conversación interdisciplinaria sobre la cual crear una estrategia para mitigar el impacto en el usuario, ¿sí? Entonces, ya hablamos de definir si hay una estrategia sobre la cual tengamos una definición de cómo definimos éxito y qué incentivo le vamos a dar al modelo, qué es lo que el modelo va a optimizar, ¿sí? Entonces, en este caso, éxito era comprar el vuelo en el precio correcto y lo que queríamos optimizar era evitar los falsos negativos. Es decir, que Google te diga, oye, no va a subir de precio y tú le confíes y cuando vayas después el precio ya sube. Para otras aplicaciones, como decía hace rato, puede ser lo diferente. Bueno, otro capítulo ahora tiene que ver con cómo integramos ese modelo en nuestra aplicación. Y hay una dicotomía que me gustaría por aquí resaltar, que tiene que ver con automatización y aumentación, no sé cómo se llama, augmentation, como una extensión de las capacidades del humano en ese ciclo de decisiones. Entonces, la parte de automatización es donde la decisión se automatiza por completo y la parte de aumentación de capacidades es donde el sistema simplemente da una recomendación y al final el usuario es el que toma la última decisión. Entonces, en el caso de Google Flights, como es una situación donde hay muchísimo en juego, por ejemplo, ir o no ir a un evento, por ejemplo, asistir o no asistir a una boda o algún evento relevante, en ese sentido decidimos no automatizarle la decisión al usuario, sino que extendemos las habilidades del usuario dándoles una recomendación donde al final del día ellas o ellos la interpretan y toman su decisión. Pero el guidebook o el framework tiene mucho más lineamientos para que en tu propia aplicación y en tu propio contexto tú sepas cómo de alguna forma saber si automatizas o no. Una pausa en breve que les quiero dar, por ejemplo, aquí trabajando con muchas de las startups del acelerador de Google que tenemos. La mayoría de las startups cuando llegan piensan que van a automatizar una decisión en su producto que afecta al usuario final. Es decir, si eres una aplicación, no sé, que es una aplicación, por ejemplo, financiera, dicen, bueno, en mi app quiero construir algún smart feature, una funcionalidad inteligente, digamos, que haga esto, que tiene que ver con automatización en el lado izquierdo y que tiene que ver con el usuario final. Al final, donde nos hemos dado cuenta que vale más la pena empezar y que tiene mucho más impacto generalmente, pero no siempre, es con empezar con un usuario interno, es decir, algún equipo de operaciones, una fuerza de ventas, algún tipo de call center donde el usuario es interno y más que automatizar, es un proceso de augmentation donde generemos una señal que le permita, digamos, a un equipo de operaciones hacer un trabajo más eficiente. Y eso tiene la ventaja que es un usuario interno, donde si metes la pata en la medida que tú estás adoptando sistemas de AI, el riesgo es mínimo. La otra es que como no se automatiza la decisión, el usuario puede ser como un mecanismo de resiliencia en los cuales si el modelo se equivoca, el humano tiene que interpretar la decisión
Y en eso tú vas generando capacidades de tal forma y experiencia, de tal forma que poco a poco te enfoques más en tu usuario externo y poco a poco automatices decisiones. Pero cómo pasar de un grado de madurez al otro está fuera de, digamos, del scope de esta charla, pero los invito a que lean el guidebook donde profundizamos más sobre eso. Entonces, recapitulando, hemos de alguna forma visto cómo podemos identificar si AI genera un valor único. Otra parte que me gustaría identificar es, hablaba Montserrat de la parte de recopilación de datos, tanto para robótica como general en el panel. La parte de recolección y evaluación de datos tiene que ver mucho con un par de atributos y una tiene que ver con lo que viene aquí la palabra de alineación, es decir, cómo podemos generar una estrategia de recolección y limpieza de datos que estén alineadas a la necesidad de usuario y la forma en que definimos éxito. Y cómo mapeamos las salidas de ese modelo a un nivel más abstracto, a un nivel más concreto de un conjunto de datos de entrenamiento. Otra parte de la cual también hablamos es muchas veces hay que ir a conseguir los datos de otras fuentes o de nuestros datos internos, pero tiene mucho que ver con la diversidad y qué tan robustos y balanceados esos datos son. Y por último es cómo podemos hacerle ese fine tuning al modelo. Entonces, de los primeros 3 puntos les voy a dar una pequeña probadita para darles una idea. La primera con alineación, si se fijan, empezamos con la parte de la necesidad del usuario que tiene que ver con cuándo comprar el vuelo. La segunda parte es, para resolver esta necesidad, ¿qué tipo de modelo debo construir? Y a un nivel más abstracto, sin meternos en arquitecturas, la idea aquí es diseñar una salida que esté alineada a esa necesidad. Entonces, como la necesidad tiene que ver con precios y con tiempo, el modelo puede tener una salida que tenga que ver precisamente con eso. ¿Qué tan bueno es el precio en la dimensión tiempo, ¿no? Y estos son dos ejemplos de price goodness y predicción de precios, pero no tienen que ser las mismas. Puede ser como algo equivalente, como es un precio bueno ahora o no, puede ser una decisión binaria. Lo interesante es simplemente no salirnos mucho del marco y centrarnos en esa necesidad de usuario que tiene que ver con precio y con tiempo. El siguiente paso es traducirlo a datos estructurados que nos permitan resolver esas dos problemáticas. En el caso de Google Flights, mucho tiene que ver con datos históricos de vuelos y cuáles fueron los vuelos en diferentes contextos. A un nivel más general, cuando hablamos de mapear a datos estructurados, nos referimos a varios atributos. En este caso son de aprendizaje supervisado. Como les mencionaba al principio, es un ejemplo específico, pero esto aplica a muchas otras, digamos, paradigmas o marcos y que tienen que ver más que nada con la parte de balancear y limpiar los datos y que tenga ciertas, digamos, columnas o características que estén enfocadas en la necesidad de usuario. Por ejemplo, en este caso, tiene que ver con datos históricos, datos con fechas, datos de vuelos. Lo interesante de aquí es no meterle, como decía Alejandro al principio, errores de inclusión y de exclusión. Como decía, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, traduciéndolo al español, digamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde podemos, de alguna forma, obtener estos datos de entrenamiento si no los tenemos? En el caso de la aplicación de Google Flights, ya teníamos una aplicación basada en reglas que nos permitió hacer el bootstrapping, es decir, como comenzar la primera fase de tener un conjunto de entrenamientos. Esa es también una de las razones por las que muchas veces recomendamos no empezar con sistemas de AI de primera, para que nos permita de alguna forma ir generando actividad de usuario para obtener esos datos. Pero si no tenemos esos datos, nosotros podemos recolectarlos. Hoy te voy a dar un par de pointers de cómo pueden o dónde en el guidebook damos esos lineamientos. Pero una pregunta interesante, independientemente de si tenemos los datos o los buscamos en otra parte, es cosas como si tenemos que reinventar el hilo negro o si ya existe un dato de alguna forma existente, ver si el dato es representativo de la necesidad del usuario, de la demografía de la población sobre la cual estemos tratando de crear una solución. Y también qué tanto cumple con temas de equidad y privacidad. Por ejemplo, como nos abrió Andrés en la mañana sobre privacidad, diferentes técnicas de preservar la privacidad. Entonces, estas creemos que son las preguntas relevantes
Para esto no los veo a ustedes, pero vamos a tratar de hacer un ejercicio. Ahorita los voy a invitar que todas y todas cierren los ojos. Ciérrenlos, por favor. Y les voy a pedir que se imaginen un zapato, ¿sí? Un zapato. Ok, cierren los ojos. Tengan el zapato. Ok, ya pueden abrir los ojos. Estoy seguro que algunos de ustedes imaginaron algún tipo de tenis, zapato informal. Sí, no sé si quieren levantar la mano ahí, no sé cuántos, pero me imagino que varios, pero para que entre ustedes se vean. Entonces, levante la mano quien se imaginó un zapato informal. Ok, pueden bajarla. Ahora, levanten la mano quien se imaginó un zapato más formal. Ok, no los veo, pero me imagino que ya se identificaron. Ahora, levanten la mano cuántas y cuántas imaginaron un zapato como este. Entonces, si se dan cuenta, todos tenemos ciertos sesgos, o sea, es la parte que nuestro cerebro está cableado, es la forma en que crecimos y a lo que hemos estado expuestos. Entonces, hay ciertos sesgos, ¿no? Y en algo que pareciera tan neutral como un zapato, hay ciertos sesgos y hay diferentes tipos de sesgos. En Google creamos una aplicación, digamos, como un juego que se llama Quick Draw. Me imagino algunos de ustedes han usado, donde se les pedía a las personas que cuando apareciera una palabra, empezaran a dibujarla, ¿no? Entonces, una silla, una mesa, un gato, y de alguna forma empezamos a recopilar formas en que las personas dibujan los objetos. Y una forma algo que nos sorprendió, que no esperábamos, es en el caso de una silla. Aquí en esta imagen tenemos cientos de sillas que las personas dibujaron sobreimpuestas en la imagen, pero las dividimos por países. Y si se fijan, a pesar de ser solo una silla, por ejemplo, si notamos el caso de Corea en el medio, se ve como una silla en perspectiva tridimensional. Mientras si vemos una silla, por ejemplo, no sé, a lo mejor de Brasil, se ve como de lado, la de Alemania como que de frente. Entonces, para conceptos tan neutrales como la silla, vemos que hay ciertos sesgos culturales. Entonces, en el caso de nosotros, lo que queríamos resaltar es a la hora de generar modelos de inteligencia artificial y recopilar datos de entrenamiento, tenemos que tener cuidado en qué tan balanceados o desbalanceados y representativos esos datos son. En el guidebook tenemos una sección en la parte de recursos que tiene que ver de cómo recopilar un dataset representativo. También tenemos varios pointers a herramientas que hemos publicado dentro del equipo de People Plus AI. Este es un ejemplo de una de ellas. Todas están en código libre, las pueden descargar, hacer el fork, usarlas. Una de ellas se llama Facets y en esta es una de esas herramientas sobre las cuales tú traes un muestreo de tu conjunto de entrenamiento y te permite muy fácilmente visualizar qué tan balanceado o desbalanceado está tu conjunto de entrenamiento en base a ciertas características. Como estos, hay muchas otras herramientas que los invitamos a ver y es una de las partes más relevantes que hemos visto que hacen la diferencia. Entonces, como habrán visto en esta segunda parte, pudimos ver cómo alinear las salidas del modelo hacia la necesidad del usuario y cómo mapear esas necesidades hacia un conjunto de entrenamiento y cuáles son algunas de las cosas que tenemos de considerar de tal forma que nuestros modelos no amplifiquen o perpetúen ciertos sesgos o cosas, digamos, efectos secundarios no intencionalizados. Vamos a concluir con la última etapa, que es cómo explicamos a nuestros usuarios de alguna forma que nuestros usuarios usen la aplicación en la forma que nosotros lo diseñamos y que no haya como una cierta resistencia o sobreconfianza en nuestra aplicación. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a entender un par de conceptos que tienen que ver con qué tanto le debe confiar el usuario a nuestro sistema. La parte en gris no la vamos a cubrir hoy, pero la pueden ver en el guidebook, que tiene que ver de cómo explicamos lo que el modelo hace ponderado a la sofisticación del usuario.
Y por último, vamos a ver un poquito de cómo desplegamos. Al final de cuentas, estos modelos dan una probabilidad 0.78, o sea, ¿qué hace uno con ese 0.78? Entonces, vamos a empezar con el primero que tiene que ver con qué tanto el usuario debe confiar, ¿no? Yo le llamo a esta sección ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Ok, empecemos. Si mapeamos el espectro de confianza, vamos a empezar por dos extremos. Por un lado, tenemos una aplicación donde usamos AI y se automatizó una decisión o se usó un sistema de aumentación, de augmentation, donde el usuario no confía. O sea, no confía el usuario, él o ella dice, mira, esta predicción o recomendación que me estás dando, la voy a ignorar. O sea, aquí nada más mi chicharrón es truena, ¿sí? Puede ser a lo mejor un doctor o una doctora que dicen, oye, yo estudié muchísimo, ¿cómo va a decir una computadora qué hacer? Entonces, aquí como que hubo cierta fricción porque a lo mejor en la aplicación no se integró el proceso de manera correcta, de tal forma que el usuario generó cierta resistencia. En el caso de la aplicación médica, a lo mejor se pudieron haber salvado más vidas si se usaba el intelecto de la doctora y del doctor combinado con la recomendación del sistema de AI, ¿no? Esa es una hipótesis que probablemente pudo ser cierta, pero en este caso, la hipótesis dice que a lo mejor si se ignoró la salida del sistema de AI, se perdió cierto potencial y tuvo cierto impacto. El otro ejemplo es casos de uso donde terminamos integrando la aplicación y el usuario le confía demasiado, ¿sí? Aquí puede ser una aplicación donde haya mucho en juego, donde no se le explica al usuario que el sistema puede cometer errores y el sistema no cuestiona, el usuario no cuestiona al sistema. A lo mejor lanzamos algún tipo de smart app que el usuario cree que es muy inteligente y no hay en juego. Entonces, el error fue nosotros como desarrolladores de productos al no educar al usuario y hubo un impacto. Como decía, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo asuste, se dice en inglés calibrated trust, que tiene que ver con cómo le hacemos para calibrar esa confianza. Y vamos a hablar de las dimensiones que afectan la sub o la sobreconfianza del usuario, las cuales queremos evitar, ¿sí? Ok, la primera tiene que ver con qué tanto está en juego. Entre más está en juego, mucho mayor esfuerzo tenemos que tener en calibrar la confianza del usuario. Como decía, si es una aplicación médica, al principio hablábamos de los carros autónomos, es muy diferente lo que está en juego ahí que si es una aplicación de recomendación de música o de recomendación de videos en YouTube o cualquier recomendación, digamos, no sé, de entretenimiento, donde haya menos en juego. Y generalmente se diluye esta confianza o no se calibra por dos aspectos. El primero tiene que ver con los datos de entrenamiento. O sea, los datos pueden tener errores de inclusión, de exclusión, están desbalanceados, no están completos. Y en el caso, por ejemplo, de Chente Fernández, que les dije hace rato que me recomendó porque yo había escuchado a Pepe Aguilar, pues a lo mejor entiende el concepto de ranchera, pero a lo mejor no había hecho la intersección con mi perfil de usuario, mi edad, mi generación, que a lo mejor hay cierta distinción de escuchar a ciertos grupos más que a otros, ¿no? Entonces, estaban incompletos, digamos, los datos en alguna definición de no estar completo de los datos de entrenamiento, ¿sí? La otra dimensión por la cual afecta la confianza tiene que ver con qué tanto conocemos al usuario, su sofisticación, el contexto en el que estamos, ¿no? En el caso de la aplicación médica, a lo mejor cuando como desarrolladores de productos creamos el producto, nos faltó por ahí entender un poco más al usuario, de alguna forma que pudiéramos implementar un proceso más alineado al tipo de usuario con el que estábamos trabajando. A lo mejor nos faltó desplegar más información, que de hecho ahorita vamos a ver en la siguiente parte, ¿no? Entonces, la primera parte es calibrar el usuario, calibrar la confianza, perdón, de tal forma que sea relevante para qué tanto está en juego. La segunda tiene que ver con qué hacemos con esa probabilidad, qué hacemos con el 0.78. Se lo mostramos así en seco al usuario, no lo mostramos, sí lo mostramos, cómo lo mostramos. Aquí no hay receta mágica, lo que queremos resaltar, una es validar que el proceso de iterar y testear es un ejemplo que está muy probado, pero la otra es ver, a lo mejor dar unos lineamientos de cosas que hemos visto, a veces hacen la diferencia, ¿no? Entonces, en la parte de desplegar, y como dice aquí, cada parte tiene sus trade-offs, o sea, ganas en una cosa, pierdes en otra según el contexto, ¿no? Entonces, en este caso,
hay varios patrones de despliegue o de visualización con los cuales trabajamos. Por ejemplo, el caso de Best Match es, por ejemplo, cuando desplegamos los resultados de búsqueda de Google, ¿no? Casi siempre el resultado que aparece arriba es donde nosotros pensamos que es el más relevante, pero te damos 10 resultados en la página de resultados porque entendemos que a veces cometemos errores y a lo mejor el resultado que tú buscas es el match número 2 o el 3, ¿no? La parte de resultados de visualización del lado derecho donde se ve esa gráfica, a lo mejor es para, no sé, hablamos hace rato de la aplicación médica, a lo mejor para una aplicación donde hay mucho en juego, hay que desplegar muchos tipos de visualizaciones con muchas más explicaciones de por qué el modelo tomó decisiones, a lo mejor con tolerancias estadísticas, con muchísima más información, ¿no? Que si, por ejemplo, el porcentaje puede ser una recomendación de música, que cada vez que aparezca una nueva canción te diga, oye, como que esta te va a gustar en el 90%, ¿no? O sea, hay proveedores de video que han visto que dice ahí 98% match, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es que estos resultados estadísticos dependen mucho la intersección de qué tanto está en juego, de qué tan sofisticado es el usuario y de qué cuánto vamos a ver. Entonces, en el caso de Google Flights, hay una quinta visualización que tiene que ver con la no visualización. ¿Y a qué me refiero con esto? En lugar de querer vernos como una aplicación Smart App, lo que decidimos es no mostrar nada, no mostrar ninguna recomendación, a menos que estuviéramos muy certezos que el modelo no se iba a equivocar. Es decir, ese confidence interval, esa confianza o que había una probabilidad muy alta. Y ese es el tipo de decisiones estratégicas que nosotros hemos visto se toma mejor cuando hay un equipo interdisciplinario definiendo esa estrategia. Entonces, aquí donde aparece ese resultado donde recomendamos, como les platicaba, no siempre va a aparecer eso. Ahora ya saben que cuando no aparezca es porque el modelo detrás del escenario estaba dudoso y por eso no decidimos. Entonces, esta fue la última parte de explicar explicar, calibrar la confianza del usuario, desplegarlo de una manera relevante para el contexto de la aplicación. Y nos preguntarán, bueno, ¿cómo nos fue aplicando toda esta metodología en el caso de Google Flights? Como, para ser muy honesto, o sea, no hay fórmula mágica, es imposible equivocarse, pero nosotros creemos, y ha sido nuestra experiencia, que teniendo conversaciones con equipos interdisciplinarios, usando este guidebook, se toman mejores decisiones que no haciendo eso, y los invitamos a que lo usen y lo pongan en práctica. Estos son los 6 capítulos que vienen en el guidebook, solo les platiqué de 3. El guidebook, todo está abierto en línea, vienen una página de recursos que para cada capítulo vienen un PDF como este de 10 páginas, donde ustedes pueden, siempre me preguntan, Mario, ¿cómo uso este guidebook? La forma que lo recomendamos es, entren a la liga que aparece ahí, ahorita al final va a volver a aparecer con un código QR, entren ahí, lean el capítulo, vean el concepto y cuando ya lo tengan en su organización, en su empresa, en su startup, en su proyecto de hackathon, tengan un equipo interdisciplinario, gente técnica, gente de experiencia de usuario, gente de producto, y en equipo, enciérrense en un cuarto y empiecen a llenar estos templates que damos de alrededor de 10 páginas por concepto. En este caso, es un ejemplo del primer caso, del primer capítulo donde se dice quién es mi usuario, quién es mi necesidad, y a veces parece un poco monótono, pero nuestra experiencia, aunque sean preguntas muy difíciles, cuando hay este equipo interdisciplinario, empiezan a surgir dudas o puntos ciegos que muchas veces se hubieran escapado y que no hubieran surgido hasta que el producto no se lanzó. También queremos invitarlos a que hay muchos más recursos que están ahí disponibles. Por ejemplo, les hablé hace rato de Facets, hay mucho más. También queremos que sea una conversación. Parte de la razón que estamos aquí en Datostada o hemos estado en RIA o en otros foros en América Latina es que queremos que este guidebook se use también en Latinoamérica. Y si encuentran cosas que les funcionó o no les funcionó, por favor, tenemos un botón de feedback, o si me quieren escribir directamente en el correo que aparece al final, especialmente si lo ejecutan, nos gustaría encontrar casos de éxito que han usado, de cómo han usado este guidebook, o de fracaso también, y ver qué aprendimos y cómo lo podemos mejorar. Entonces, ese es el guidebook. Con esto concluyo. El QR code, si le quieren tomar foto, es la foto del guidebook, y ahí aparece también
mi correo electrónico, guajardo@google. Sé que estamos justo a tiempo, no sé si haya tiempo o no para un par de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos a continuar. Yo creo que sí hay chance de hacer un par de preguntas y también pues mencionar al público, ya sea sobre la parte del guidebook o en general. Creo que si quisieran saber cualquier cosa sobre tu trabajo o sobre el trabajo que hacen en Google, creo que esta es la oportunidad, ya que con esto cerramos las charlas del día de hoy y toda la participación de Google, así que pues aprovechen. Hola Mario. Hola. Yo tengo dos dudas. Primero que nada, ¿cómo trataron el tema de la inflación en esto que es Google Flights? Si es que lo están tomando en cuenta. Y mi segunda duda es, creo que lo mencionaste rápidamente, pero la verdad no lo alcancé a captar. Mi pregunta como tal es, a veces cuando veo que alguien habla de una aplicación, yo pienso como que, wow, o sea, ¿cómo pensó, cómo fue que tomó en cuenta que este evento podría haber pasado? ¿Tienes algún como consejo o algoritmo, no sé, para que al momento de que nosotros diseñemos algo, podamos predecir como que ahora sí que casi todos los posibles casos, porque imagino que siempre va a haber algo que se nos va a escapar? Claro. Sí, la segunda sí la logré escuchar. La primera no escuché la palabra clave de cómo tomábamos en cuenta que ahí se cortó un poquito. Si me puede repetir la primera, por favor. La inflación en el precio de los vuelos, porque pues yo ok. Sí, ya. Sí, mira, para la primera, honestamente yo no trabajé en el equipo, yo no trabajo en el equipo de Google Flights. Escuché este caso y honestamente no tengo una respuesta que diga, mira, así le hicimos, pero a un nivel más general, creo que en muchos de los problemas siempre hay varios retos. Una, por ejemplo, qué feature, ¿verdad? Lo que le llaman la ingeniería de features o de características, el feature engineering. Por ejemplo, qué tan relevante es la inflación, cómo le hacemos con la inflación, pero puede haber otros atributos, por ejemplo, como la estacionalidad, ¿no? Si es el Buen Fin, si es Navidad, ahora con lo que está pasando con lo del coronavirus, que también afecta, que son cosas que los modelos no habían predecido antes, que es una parte muy interesante. No la cubro aquí en el guidebook, pero es la parte de feedback y control, donde qué tan frescos se mantienen estos modelos, porque estas distribuciones de probabilidad es la que los modelos aprenden, pero a veces no son estáticas y van cambiando, ¿no? Entonces, la inflación no sabría decirte en el caso de Google Flights, como te mencionaba, pero generalmente es uno de los retos y que en el guidebook tratamos de abordarlo. Honestamente, digamos, el objetivo del guidebook no es tan técnico, aún en la parte de feedback y control. No nos va a dar una técnica de bajo nivel, pero lo que sí nos va a dar son las preguntas relevantes con las personas correctas que se deben de hacer este tipo de preguntas. Y muchas de ellas tienen que ver no solo con los equipos técnicos, sino con los equipos no técnicos, porque a veces tiene que ver con esos trade-offs, ¿no? A lo mejor cuesta tanto dinero capturar esta señal y hay ciertos compromisos que se tienen que tomar. Entonces, al final de cuentas, huele a decisión técnica, pero termina siendo, casi siempre todo tiene que ver con, ok, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuáles son los casos de uso? Y cuáles son las prioridades. O sea, si hay 10 necesidades, ¿cuáles son las que cubrimos, las que no cubrimos? O sea, por ejemplo, en el caso de Google Flights, hay casos en los que el modelo no va a tener certeza de la respuesta. Y hay dos opciones, o no lanzamos nada o damos una respuesta que no tengamos certeza. La estrategia que surgió en este equipo interdisciplinario fue una tercera, decir, oye, nadie nos está forzando a siempre dar esta funcionalidad inteligente. Entonces, cuando el modelo no está seguro, no dice nada, ¿no? Entonces, resumiendo la parte de la inflación, es un reto general de señales o de ingeniería de features y que tiene que ver también mucho con la sazonalidad o la estacionalidad, no sé cómo se traduzca. Entonces, no sé si eso te da un poquito de contexto, a pesar de que no sepa el detalle en específico. Mario, bueno, ¿hay otra pregunta? Yo asumo que sí. Si quieren, respondo a la segunda.
Y la segunda, según entendí, déjame la parafraseo y a ver si logré captar, que tiene que ver cuando creas estas aplicaciones no sabes lo que va a suceder, ¿no? No sabes todos los casos posibles y según escuchaba es cómo anticipas o cómo previenes estos casos que no puedes anticipar a la hora de la planeación. No sé si va por ahí la pregunta. Sí. 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 Sí, esta pregunta, básicamente la forma en que lo abordamos es, de alguna forma, la intención del guidebook es en los ciclos en los cuales se crea un producto de tecnología, donde AI es un componente clave, hay varias fases, ¿sí? A grosso modo, hay una fase de planeación, una fase de construirlo, una fase a lo mejor de lanzar una primera versión, a lo mejor con un grupo más pequeño o selecto, en versión alfa o beta, donde tengamos ciertas como protecciones, digamos, si algo va a pasar para mitigar el riesgo. Y en eso creamos una iteración donde eventualmente iteramos hasta que el producto está maduro y sale de alfa. Entonces, muy generalmente usamos estrategias de desarrollo de software como versión alfa, beta, con grupos de testing confiables que tengan una tolerancia más alta en lo que maduramos la tecnología, ¿no? Entonces, ese proceso es muy similar, independientemente si es inteligencia artificial o no. En el caso de inteligencia artificial le agregamos ciertos componentes y es lo que hablaba hace rato de la parte de automatización versus augmentation. Creo que ese es uno. Y el otro tiene que ver con qué tanto está en juego y qué tan sofisticado está el usuario. Entonces, ahorita no tuve oportunidad por cuestión de tiempo de explicar más a detalle, pero por ejemplo en el guidebook, en uno de los capítulos, viene una cuadrícula donde te dice, oye, si el usuario es muy sofisticado y hay mucho en juego, recomendamos que en lugar de automatizar la decisión, porque esa es muy factible que cometas un error, te recomendamos que solo le des una señal al usuario con muchísimas variables que le expliquen y que el usuario al final valide el resultado, lo interprete y lo aplique. ¿Sí? Entonces, nosotros tampoco tenemos una bolita de cristal que podamos predecir, pero lo que sí tenemos es control sobre qué tanto automatizamos y qué tanto tomamos, de alguna forma, usamos las capacidades del usuario de interpretación. Entonces, yo diría quizá la forma más fiable, como les decía hace rato, por ejemplo, cuando he trabajado con una startup, lo más fácil o para mitigar esos riesgos, porque al final aprendemos durante la marcha, pero podemos controlar ese aprendizaje, eso es a lo que me refiero. Entonces, para controlar ese aprendizaje, es recomendable, si eres una startup, por ejemplo, empieza con tu usuario interno, empieza con tu equipo de operaciones, equipos que hacen llamadas, que toman quejas y que a lo mejor todas las llamadas las toman por igual. Podemos construir un modelo que priorice las llamadas. Y lo que va a hacer es a ese equipo del centro de llamados, le va a dar una señal extra donde diga, mira, esta llamada pensamos que es de prioridad alta, pero ni siquiera le automatizamos el trabajo, simplemente le damos una señal. Entonces, un primer grado de madurez que como organización uno aprende, tiene las llantitas para ir construyendo modelos, ir integrándolos, pero es un usuario interno y es un proceso donde no se automatizó. Eventualmente se puede automatizar ese proceso. Por ejemplo, a lo mejor la gente del call center solo toma ciertas llamadas que no se pudieron automatizar, pero muchos de los demás flujos, si fue algún reembolso, el reembolso fue automático y eventualmente solidificaste tu pipeline de automatización. Y luego cuando tengas ese grado de madurez más sólido, puedes empezar con un usuario externo o tu usuario final, a lo mejor aumentando y eventualmente automatizando. Entonces, el guidebook trae muchísimos temas que de alguna forma responden a esa pregunta. Yo los invito a todas y a todas que le echen una mirada, que lo empiecen a usar y que nos comenten cómo les fue. En cuanto a la adopción de soluciones de este tipo, en tu experiencia, ¿cómo tomas temas de resistencia al cambio? ¿Cómo poder vender esta idea, esta metodología? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, es un tema que hemos visto muy en común y hay muchos niveles. O sea, lo hemos visto geográficamente, a lo mejor en Latinoamérica, o sea, cada región tenemos nuestras propias culturas.
aún dentro de una región, cada industria tiene su propia cultura, aún dentro de una misma industria, empresas de diferentes tamaños tienen cierto sesgo de cultura. Entonces, algo que es una realidad es que esto involucra cambio y como todo cambio, siempre hay resistencia y hay esa naturaleza humana. La forma que hemos visto que es más efectiva es tratando de enfocarse en el stakeholder relevante, ¿sí? O sea, por ejemplo, cada empresa, cada organización va a haber un stakeholder relevante que a lo mejor para esa persona, a lo mejor la reputación de la empresa le importa, disminuir costos. Entonces, de alguna forma, ver ese usuario como un usuario interno y entender su necesidad. Y ver si de alguna forma aplicar esta metodología resuelve esa necesidad. Y honestamente, muchas veces no lo resuelve. El guidebook cura todo, pero no todo. Sí, a veces hay muchos problemas que van más de fondo, que tienen que ver, por ejemplo, ahorita muchas empresas están pasando lo que le llaman la transformación digital y tiene que ver mucho con este cambio cultural y tecnológico. Lo bonito de la inteligencia artificial, que por ejemplo, cuando hablamos con empresas y organizaciones, hace 2, 3 años había mucha, de alguna forma, no estaban las condiciones correctas. Ahorita, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un caso que salió en la conferencia de Cloud Next el año pasado, donde la empresa de seguros GNP de México, que lleva más de 100 años en la industria de seguros, un caso de éxito donde usaron Auto Machine Learning en Google Cloud. Y es un ejemplo de cómo una tecnología que hasta hace años ocupaba demasiado expertise y todo un equipo enorme de desarrollo, ahora se ha hecho commodity. Entonces, una forma de a veces hacer ese cambio cultural es de alguna forma hacer algún estudio o lo que llaman el back of the envelope calculation, o sea, un bosquejo, de decir, miren, tenemos esta necesidad de usuario, si aplicamos este plan, podemos mitigar estos costos o de alguna forma resolver esa necesidad. Entonces, esa es una forma que tiene que ver más como viendo dónde hay el pain point mayor y tratar de abordarlo, pero como les platicaba, tiene límites. La otra forma que hemos visto que ha funcionado muy bien y que a mí la verdad me encanta, que tiene que ver con sumar más voces a las conversaciones. Muchas veces, no sobregeneralizando, pero a veces muchas tomadoras y tomadores de decisiones no tienen muchísima visibilidad sobre cuáles son estos sistemas de AI y a veces nosotros como personas técnicas tendemos a hacer las cosas muy complejas o hablar de muchísimos tecnicismos, ¿no? O sea, vamos con no sé, alguna tomadora de decisiones y le empezamos a hablar de redes convolucionales y para esa persona es difícil mapear eso con la necesidad del usuario y su necesidad. Entonces, algo muy bonito que hemos visto es que, como les digo, el guidebook no cura todo, pero hemos visto que sí sana a muchas organizaciones y sana en el sentido de que, o sea, honestamente, a veces dan ganas de llorar cuando veo organizaciones, o sea, al final del día, cuando damos este taller así más de fondo, les voy a dar un ejemplo. Cuando dimos este taller en RIA, invitamos equipos interdisciplinarios. Uno de ellos fueron graduadas de la Escuela de Laboratoria. Para los que no los conozcan, es un coding bootcamp para mujeres en Latinoamérica, que tiene sede en Lima, pero está basado en México. Tiene una sede en la Ciudad de México, otra en Guadalajara. Entonces, ellos tienen un track de estudiantes, mujeres, que salen de Front-End Engineering de UX. Entonces, invitamos a las graduadas de User Experience a tomar este taller. Y coincidió que en ese equipo venía un investigador de AI, de DeepMind. Entonces, literalmente tienes a alguien que ha estudiado AI por toda su carrera y alguien que nunca ha visto AI. Y fue súper bonito porque al final del taller, ambas personas, por ejemplo, la persona de DeepMind dijo, wow, logré tener una apreciación a lo que la persona con su experiencia, con su perspectiva de experiencia de usuario trajo. Y este estudiante de laboratoria lo mismo dijo de esa apreciación, de que dijo, wow, o sea, yo pensaba que esta parte de AI, o sea, pensaba que no tenía mucho que contribuir a la conversación. Entonces, es de alguna forma como catártico en el sentido de que los valores que el guidebook instancia son valores de integración de conversaciones, donde al final de cuentas estamos resolviendo necesidades humanas, ¿no? Entonces, para muchas de estas organizaciones que pudieran tener resistencia, a veces lo que nos ha funcionado es encontrar unos early adopters, unos champions,
con los cuales trabajar, empezar un piloto muy pequeñito, o sea, no querer cambiar toda una compañía, agarrarse un subdepartamento con un proyecto muy concreto. Lo mínimo que se ocupa es alguien de AI, alguien de experiencia de usuario o producto y alguien que represente un tomador de decisión en algún MVP, ¿sí? Y en ese piloto, usarlo y al final, en lugar de evangelizar, decir, oye, ahora vamos a cambiar todo en esta empresa y si no Dios el guidebook, aquí no pasa nada, es hacer un pequeño piloto y demostrar con ese ejemplo y ese testimonio el impacto que tuvo, ¿no? Entonces, puedo seguir y sé que doy respuestas largas, pero en general estoy de acuerdo que hay resistencia por definición de que todo cambio involucra cierta fricción o cambio de hábitos y es naturaleza humana. Pero de alguna forma creo que lo que el guidebook instancia puede ser de mucho valor para la mayoría de las organizaciones, en la mayoría de los casos donde la inteligencia artificial es un componente clave o tiene prospectos de serlos en un proceso, especialmente si es interno, no necesariamente tiene que ser externo. Gracias. Quisiera compartir una pregunta. Es relacionada a la pregunta anterior, ¿no? En su experiencia personal, trabajando con empresas, ¿cuáles consideras tú que son los retos principales que las empresas tienen al momento de querer adoptar lo que es la inteligencia artificial? Y pues va más relacionada, por ejemplo, al tipo de recursos que debería comenzar a gestionar la empresa o el tipo de arquitectura de datos. No sé si la guía tiene igual o trata alguno de estos puntos. Gracias. Sí, sí, la guía de alguna forma es un tanto agnóstica de tecnología. Por ejemplo, no dice Google, no vende cloud, no dice nada de TensorFlow. Si tú la lees y la descargas, la única parte donde tiene como ligas de algo así de Google específico es la parte de recursos. Y la razón por la que lo diseñamos así es porque queríamos separar de alguna forma la implementación o las plataformas de un plan de trabajo integral con un equipo y voces diversas, donde el factor en común era tener una necesidad de usuario específica que valga la pena resolver, cómo definir éxito y de alguna forma cómo generar un sistema de recolección de datos, un modelo, modelos mentales y los capítulos de los que ya le hablé. Entonces, por definición, se diseñó de tal forma que fuera muy universal y en teoría debe aplicar para mucho tipo de organizaciones. En mi poca experiencia, lo que me ha tocado ver es que existen muchísimos tipos de organizaciones y dependen mucho. Por ejemplo, hay muchas startups, empresas establecidas que no son empresas de tecnología, pero algo como el guidebook les puede proveer mucho valor, especialmente, como había mencionado hace rato, para optimizar sus procesos internos. La mayoría tienen cuellos de botella, donde a través del guidebook se pudiera armar un proyecto donde se pudiera automatizar esos cuellos de botella, aunque no sea una empresa de tecnología, ¿sí? Pueden ser priorización de lo que le llaman el lifetime value de clientes, priorización de llamadas, priorización de inventario, N cosas. Entonces, el guidebook lo que hace es que te mitiga el riesgo de adoptar una tecnología que no resuelva la necesidad de usuario. Entonces, ese es un lado. El otro lado del extremo son empresas que sean lo que le llaman AI First, donde su producto clave está basado con AI. El ejemplo que les daba yo en el panel hace rato es mi tocayo Mario de Salt AI, que orgullosamente es una empresa de Mérida y él va a presentar mañana. Asistan a su plática mañana, los invito, pero ellos están en el otro lado del espectro, ¿sí? Ellos son una empresa totalmente de tecnología, no solo de tecnología, su producto, su diferenciador es usar AI. Entonces, yo diría, para todo ese espectro, el guidebook aplica. Y aplica porque lo que hay en común es que todos esos usuarios, todas esas empresas tienen un usuario, ya sea interno o interno, donde se pudiera eficientar algún proceso. Entonces, yo diría ese es el requisito mínimo. El segundo requisito es muchas empresas sí tienen personas técnicas, no siempre hay alguien de ciencia de datos de Machine Learning. Entonces, a veces no tienen que tener a alguien con doctorado, pero sí pueden tener a alguien que tenga mínima experiencia, al menos que entienda los conceptos estadísticos del guidebook. Y muchas veces, muchas empresas no existe el rol de experiencia de usuario o de product manager. Muchas veces, si es startup, los fundadoras y fundadores terminan haciéndolo. Si es una empresa más tradicional, no existe solo el departamento de IT. Entonces, el segundo requisito es tratar de ver
de cómo se pueden poco a poco ir metiendo un poco más de talento en la empresa que tenga que ver con entender al usuario, ¿sí? Por ejemplo, las graduadas de laboratorio que salen de la parte de UX serían excelentes prospectos para ese tipo de empresa, ¿no? Entonces, con estos ingredientes, yo creo que sería lo mínimo y en ese sentido el guidebook es muy versátil. Perfecto, pues muchas gracias, Mario. Con un aplauso para Mario, por favor.